Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 1 hasta el versículo 4. Vamos a ver hoy, si Dios lo permite, el versículo 3 y 4. La dinámica del video va a ser diferente a la dinámica del estudio presencial, porque en el estudio presencial vamos a hacer más preguntas que los hermanos van a responder y va a ser de una manera más participativa. Aquí en este video quiero compartir con ustedes el estudio para que ustedes en sus tiempos libres pues lo puedan escuchar y aprender en verdad lo que el Señor quiere que aprendamos a través de este estudio de Marcos. Hemos estado haciéndonos unas preguntas muy importantes y comenzamos el estudio tratando de respondernos las preguntas que están en el verso 1 de qué somos para Jesús, seguidores, compañeros o discípulos y amigos. Pero ahora desde el verso 2 vamos a considerar otras preguntas. Vamos a preguntarnos quién es Jesús para nosotros, qué produce Jesús en nosotros. Por eso debemos entonces responder las mismas preguntas que los de Nazaret se hicieron, dice Marcos 6:2. Llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les da? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Marcos, guiado por el Espíritu Santo, ha resaltado estas preguntas que debemos respondernos para saber si verdaderamente usted, hermano, o nosotros como iglesia, estamos considerando a Jesús de la manera correcta. Entonces vamos a responder a las tres preguntas, que fue lo que vimos el jueves anterior y que ya creo que debemos tener respuestas. La procedencia de Cristo. ¿De dónde tiene estas cosas? Eso es posible responder, la respuesta vendrá si consideramos su origen, su naturaleza y su carácter. Entonces la respuesta a la primera pregunta, ¿de dónde tiene estas cosas? Es del Padre, ¿cierto? Vamos de pronto a considerar en algún momento su origen humilde. Vamos a considerar el rechazo social de sus vecinos, que ellos despectivamente le dijeron, ¿no es este el carpintero hijo de María? Porque era un insulto, socialmente era un insulto no mencionar el nombre del Padre cuando se referían a una persona. Y lo hacían porque ellos sabían que Jesús no era hijo legítimo de María y de José, sino fruto, según ellos, de una relación de pecado entre María y otro hombre antes de casarse. Entonces, los prejuicios en nuestro corazón que formamos contra nuestro hermano, nuestro prójimo, también van a impedir que el Espíritu Santo pueda guiar nuestros corazones y nuestras mentes a descubrir la verdadera naturaleza de Cristo. Jesús nunca ocultó el origen de sus obras. Él dice en Juan 5:20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Mayores obras que ésta les mostrará, de modo que vosotros maravilléis. También dijo en Juan 5:36, yo tengo mayor testimonio Juan 5:33, yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Juan 10:38 dice, más si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Al final del estudio, en Marcos 8:27 al 29, Jesús nos va a hacer las mismas preguntas, que ya debemos tener una respuesta en nuestros corazones concreta y clara. Él nos dice, ¿quién dicen los hombres que soy? Y finalmente va a decir, ¿y vosotros quién decís que yo soy? ¿Quién es Jesús para nosotros? Si consideramos entonces primero la procedencia de Cristo, pero también la sabiduría o la naturaleza de la sabiduría que les da. La respuesta que vimos viendo o guiándonos por Marcos, Santiago capítulo 3, versículo 13 al 18 es una sabiduría que viene de lo alto, ¿cierto? Santiago 3, 13 al 18 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, ¿cierto? Vamos a leer más adelante Santiago 3, 13 al 18 en nuestras casas para tener idea del contexto. ¿Quién le ha dado esta sabiduría a Jesús? Esto diríamos de los maestros modernos que dicen tener la doctrina correcta, que dicen que su sabiduría viene de lo alto. Los falsos maestros dicen tener la doctrina correcta, ¿cierto? Cientos y cientos de mentirosos que llenan el mundo creyente dicen tener la doctrina correcta. Y la doctrina correcta, la enseñanza correcta, comienza entendiendo el origen divino de Cristo, pero también aceptando sus palabras, sus obras, que tienen un origen divino, y lo sano para nuestras almas, que es creerla y obedecerla. Lucas 9:26 dice,
porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. El Espíritu, dice Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 14:10 dice lo mismo, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces, para la primera pregunta, ¿de dónde tiene estas cosas? La respuesta es del Padre. Para la segunda pregunta, la sabiduría, ¿qué clase de sabiduría es esta que les da? Pues viene de lo alto. Nos basamos en Santiago 3:13 al 18. Una sabiduría que es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y es la sabiduría que nosotros como hijos de Dios debemos mostrar también y como iglesia, no solamente palabras basadas en la Escritura que edifiquen la vida de nuestros hermanos, sino también hacer, ¿verdad? Como buenos seguidores de Cristo, no como compañeros, no simplemente como seguidores, sino como verdaderamente amigos y discípulos, hacer la obra que el Señor Jesús nos ha mandado hacer, que es ir y predicar el Evangelio, edificándonos como iglesia, obedeciendo sus mandamientos, creciendo en la fe. La tercera pregunta que vimos el jueves anterior es el resultado de la obra de Jesús. Estos milagros que por sus manos son hechos, fue la pregunta que ellos se hicieron en el capítulo 6, versículo 2. La respuesta es, y estos milagros que por sus manos son hechos, es ver el resultado de la obra de Jesús, arrepentimiento y vida nueva. Trataremos de entender que sus milagros no eran algo que había venido por medio de su familia, o por estudios o condición social. Entonces, otra opción, en vista del carácter de sus milagros y su enseñanza, sería que Dios mismo estuviera actuando por medio de él. Sería como el subsiguiente resultado de preguntarnos si estos milagros que por sus manos son hechos, ¿de dónde vienen? Pero debido a nuestra condición espiritual, hermanos, muchos en su incredulidad y en su falta de fe, en lugar de creer en el Señor, de que sus obras y sus milagros tienen un origen divino, dicen o terminan por caer en el pecado de atribuir sus obras al poder del diablo, como dice en Marcos capítulo 3, versículo 22. Las respuestas a sus preguntas fueron muy limitadas. ¿Quién es este? ¿No es este el hijo del carpintero? Ellos mismos lo habían visto crecer en Nazaret, como tal vez no fue el que hizo la mesa en nuestra casa, no fue el que arregló la puerta o el dintel de nuestras puertas, ¿verdad? Recuerden cuando lo atendíamos en nuestra casa como el carpintero del pueblo. Conocemos a sus hermanos y hermanas, su madre vive aquí en Nazaret, pero si no es posible que no sea un hombre tan poderoso, no es posible, no lo podemos creer. Pero hicieron lo que era increíble. Los de Nazaret hicieron lo que era increíble. Se refugiaron en el último recurso de todas las mentes débiles y pequeñas. Le ridiculizaron. Se sintieron ofendidos por él y comenzaron a restarle importancia a todo lo que él había hecho y todo lo que había dicho. No puede ser nada porque nosotros le conocemos, dirían ellos, y estamos enterados de sus principios, conocemos a su familia y sabemos de dónde vino. No puede ser el mismo Jesús. Por tanto, Jesús les hace ver que es característico de la naturaleza humana caída no reconocer su valor, y su propio pueblo no le daba la honra que él merece y espera de nosotros, hermanos. ¿Cuál es la respuesta a estas tres preguntas entonces en nuestra vida, hermanos? ¿Qué estamos dando como respuesta a de dónde tiene estas cosas? ¿Qué clase de sabiduría es esta que les da? Y la tercera es estos milagros que por sus manos son hechos. Hoy en día, el pueblo de Dios, muchos en el pueblo de Dios solo viven de esperar o de ver milagros, pero vemos milagros continuamente en nuestras propias vidas, en nuestra propia vida de iglesia, en las maravillas que el Señor muestra en nuestro día a día. Por eso en Marcos 6, 3 al 4 dice algo, y se escandalizaban de él. Verso 6, Marcos 6, 3 y 4, y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Anteriormente vimos en Marcos capítulo 5, versículo 39-40, de aquellos que se burlaban de él. ¿Hay alguien aquí en la iglesia que se burla de él? De pronto usted dirá, pero burlarme. Claro, hermano,
nos burlamos cuando desobedecemos, nos burlamos cuando no perdonamos, nos burlamos cuando no creemos que Él está orando entre nosotros, nos burlamos cuando preferimos creer en lo material, en lo que nuestros ojos ven, antes que vivir por la fe que el Señor manda tener a su pueblo. Hay unos que se espantaban grandemente a causa de Jesús en Marcos 5:43, ¿verdad? Pero Él les mandó a mucho que nadie les dijo a aquellos que vieron el milagro de levantar una niña que estaba muerta, ¿verdad? Y se espantaron grandemente de Él. Pero ahora tenemos aquí en Marcos 6:3 los que se escandalizaban de Él. Por eso dijo el Señor, no hay profeta con honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Notemos que Él hace una clara defensa que es profeta, ¿cierto? Un profeta es alguien que habla las palabras de Dios. No aquellos que hoy día están enseñando que vienen de una escuela de profetas, que se autodenominan profetas por imposición de manos o porque siguieron una serie de estudios o conceptos. No, hermanos, el término correcto para la palabra profeta es uno que habla las palabras de Dios. Si usted y yo no hablamos las palabras de Dios, no somos del Señor. Somos profetas, claro, cuando hablamos las palabras de Dios, ¿cierto? Uno que habla de parte de Dios, aunque Jesús lógicamente era mucho más que eso. Él era y Él es Dios mismo. Por eso debemos cuidarnos, hermanos, de hablar solo las palabras de Dios, tener la Escritura como nuestra única guía y pensamiento. Cualquier supuesta revelación o decir que Dios me habló debe ir respaldado por la Escritura. Hay muchos hermanos que caen como en esa tentación de decir Dios me habló, pero ¿le habló verdaderamente por la Escritura? ¿O usted creyó oír una voz y creyó sentir o tener un sentimiento que le lleva a hacer ciertas cosas y dice Dios me habló? Dios habla, claro, hermanos, por su palabra. Su palabra no se contradice, su palabra es perfecta y su palabra nos dice qué debemos hacer, qué debemos hablar, qué debemos pensar. No hay contradicción en su palabra. Entonces Jesús también advierte aquí, todo aquel que quiera ser un fiel testigo suyo, va a encontrar que los peores críticos los encontrará entre los mismos suyos, ¿verdad? En el ámbito de su familia y de aquellos con los que ha crecido juntamente. Le pasó a él. Tal vez muchos de los que le oían ahí en Nazaret fueron sus amigos de juventud, amigos de niñez, y no creían en él, prefirieron escandalizarse, porque veían a este humilde carpintero ya como un maestro con palabras de sabiduría, con obras de sabiduría, ¿verdad? Y con vida en sabiduría, una vida de poder y de autoridad, hermanos, que los asombraba a ellos. Jesús conocía bien la actitud de la gente de Nazaret. Y a pesar de todo, volvió allí para llevarles el mensaje de vida. Cuánta paciencia y cuánto amor. Qué ejemplo para todos nosotros, ¿cierto? Recuerde que él había cruzado el mar 8 horas del duro camino, cruzando el mar de Galilea para llegar al otro extremo, a Gadara, donde lo rechazaron. ¿Cuántos convertidos hubo en Gadara? Uno solo, el endemoniado. Y él se devuelve y llega a Nazaret a hablarle a sus propios coterráneos, a sus vecinos y a los de su propia tierra. Pero ¿qué encontró en ellos? En verdad, primero aceptación en el verso 2, que muchos oyéndole se admiraban, pero después juicio, prejuicio y crítica de tal modo que se escandalizaban. Vamos a ver esta palabra escandalizar, que está en el verso 3, al final del verso 3 de Marcos, es muy importante. La palabra escandalizar es escándalo o entrampar, de ahí viene la palabra. Entonces, de ahí viene la palabra original en el griego, viene de escándalo o tropiezo. Esa palabra es importante. La palabra escandalizar significa esencialmente tropezar o hacer caer en la trampa. Y caer en pecado, hermano. Significa poner un lazo o una piedra de tropiezo en el camino. Muchas veces nos escandalizamos con el fin de entrampar o poner tropiezo en la vida de un hermano, o ese escándalo que sentimos, y ese escándalo que sentimos, y ese tropiezo que buscamos en el hermano, nos lleva a pecar. El mismo Jesús dijo una vez, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Y estos de Nazaret no estaban siendo bienaventurados porque se escandalizaban de él, o sea, le encontraron tropiezo. ¿Cuál? Un simple carpintero, ¿verdad? Un pobre, un don nadie que salió de un día para otro de Nazaret y vuelve como un maestro
con gran poder y señales y prodigios, pero ellos decidieron no creer, ¿no? Prefirieron atribuir sus obras al poder del diablo. Hermanos, esto nos enseña algo en la vida de iglesia. Jesús advierte fuertemente de no ser tropiezo en la vida de los hermanos. Ser tropiezo significa incitar a pecar, a la apostasía o al desagrado. Tengamos mucho cuidado. Yo fui uno, créanme, yo fui uno, hermano, que en un tiempo viví buscando tropiezos de los hermanos. Y eso fue un pecado que el Señor trató en mí, ¿cierto? Se escandalizaban de él, como lo comentan algunos comentaristas de versiones bíblicas, dicen, encontraban causa de tropiezo en él. Y esto se debía aquí a lo que dice en el verso 6 que lo asombró, la incredulidad de ellos, ¿cierto? Vamos a preguntarnos, hermanos, ¿cuáles son los tropiezos que veo en mi hermano? ¿Cuáles son los tropiezos que veo en Jesús? Los tropiezos que vemos muchas veces no son pecado. De pronto no me gusta la forma de vestir del hermano, de pronto no me gusta su forma de hablar, de pronto no me gusta su educación, de pronto no me gusta porque veo que en su vida pasada él marcó su cuerpo con un tatuaje, de pronto no me gusta porque el hermano usó en algún tiempo un arete o un colgandejo de los que usan hoy los jóvenes. Hermanos, tenemos que ver a nuestro hermano y a nuestro prójimo como lo que es a partir del hoy, ¿verdad? Claro, démosle la oportunidad de que él va a ir cambiando y asemejando su vida a la naturaleza de Cristo. El tropiezo, hermanos, es entonces primero algo que se pone en el camino de un hombre para hacerle caer física o moralmente. Yo me acuerdo en el colegio, a veces cuando salíamos de clase, pasábamos por los corredores, a veces algunos compañeros íbamos andando y estiraban la pierna y nos hacían tropezar y nos caíamos, y era la risa y la broma, ¿cierto? Entonces, el tropiezo es algo puesto en el camino de un hombre para hacerlo caer física o moralmente. Y también significa, según otro significado, lazo, trampa, cebo, para seducirle, atraerle y arruinarle. En Mateo 13:41, hermanos, refiriéndonos al segundo concepto, se dice que el Hijo del Hombre quitará todo lo que es tropiezo en su reino. En Mateo 13:41, él dice que enviará a sus ángeles para que quiten a todo aquel que hace tropiezo. Todo lo que se considere que puede hacer pecar al hombre, todo lo que le pueda hacer tropezar, todo lo que tenga poder para traerle al mal camino será quitado. La tentación perderá su poder. En Romanos capítulo 14, versículo 13, el significado tropiezo es más adecuado y más importante, más fundamental para nosotros como iglesia. Allí se nos prohíbe, hermanos, poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. La palabra usada para ocasión de caer es prosconma, que significa obstáculo, cortapisa, impedimento, barrera. Es la palabra que se usaría para expresar la idea de talar un árbol, ¿cierto? Y dejarlo atravesado en la carretera para bloquearla. Nunca debemos hacer o permitir nada que obstaculice el camino de la bondad. Tercero, hermanos, en Mateo 13:21, hemos visto Mateo 13:41, hemos visto Romanos 14:13. Vamos a Mateo 13:21. Se dice que el oidor superficial de la palabra es ofendido o se escandaliza. Dice Mateo 13:21 y lo leo literalmente. Pero no tienen raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Entonces, hermanos, los que son de poco oír se ofenden y encuentran tropiezo por la persecución. En este caso, los de Nazaret encontraron tropiezo en Jesús por oír sus palabras. Por ejemplo, los fariseos se sentían ofendidos por las palabras de Jesús, Mateo 15:12. Jesús predijo que sus discípulos se ofenderían a causa de la palabra ofender, ofendidos, tropiezo, tienen o significan lo mismo, ¿no? Vienen de la palabra escandalizein, que está en el griego. Los falsos maestros ponen tropiezo ante los demás. Los judíos consideran la cruz como tropiezo, ¿cierto? La cruz de Cristo, un tropiezo y una ofrenda. ¿Es la cruz de Cristo para nosotros un tropiezo o una ofensa, hermanos? Porque no queremos obedecerle, porque no queremos someternos a Él, porque no queremos reconocer su señoría y obrar en nosotros. Eso es hallar tropiezo en Cristo, escandalizarnos de Él. En todos estos casos, hermanos, las palabras significan algo que interrumpe el progreso y el desarrollo de una persona.
algo que les hace caer, tropezar y obstaculiza su camino. Eso es algo puede prevenir de la acción malintencionada, ¿verdad? Ese algo, eso que ponemos de otros o del prejuicio, el orgullo del corazón de nosotros mismos. Hermanos, hay que tener mucho cuidado cuando nos tratamos con nuestros hermanos de buscar tropiezo en él, porque es el obrero, porque es el poco educado, porque es el viudo, porque es la viuda, ¿cierto? Porque es el humilde trabajador. Hay casos en que se entiende mejor la palabra tropiezo, por ejemplo en Romanos 16, 17, cuando se usa en el segundo sentido que es lazo, cebo, seducción, trampa. No algo que se le pone, sino el segundo sentido es tropiezo, significa también lazo o trampa. ¿Cierto? Romanos 16, 17 advierte con respecto a los que causan divisiones y tropiezos. Ahí viene, ojo con aquellos que ponen cebos en contra de la doctrina que el pueblo de Cristo ha recibido. Es decir, se advierte, hermanos, contra los que quieren atraernos fuera del camino de la verdadera fe. En 1 Juan 2:10 dice el Señor, el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay escándalo. Es decir, no hay tropiezo. Nunca incitará a nadie a pecar. Mateo 18:6 habla del pecado de hacer tropezar a algunos de los pequeñitos que él advirtió, de los tales es el reino de los cielos. Y el versículo siguiente se refiere a lo terrible de los tropiezos. Más bien le fuera atarse una piedra en el cuello y lanzarse al río, hermanos. Hay que tener mucho cuidado. Mateo 5, 29 y 30 habla de lo que es preferible sacarnos un ojo y cortarnos una mano si ese ojo y esa mano han de facilitarnos la ocasión de caer, si son tropiezos. Hermanos, claramente aquí es mejor considerar escándalo en el sentido de lo que nos pone trampa y lazos para traernos a la ruina del pecado. Si los deseos del ojo de la mano son una trampa, tales deseos deben ser quitados. Entonces el tropiezo empieza en mí, hermanos. Acá es donde comienza el pecado, que el tropiezo que veo en mi hermano comienza en mí, donde busco un motivo para tropezar, y eso me lleva a hacer tropiezo a él, juzgarlo, ponerle un cebo para llevarlo a que peque, criticarlo, condenarlo, segregarlo o apartarlo. Si la Biblia me enseña claramente que una actitud o comportamiento de mi hermano es pecado, debo ir a él y exhortarle. Pero casi siempre lo que vemos en nuestros hermanos no son tropiezos, sino excusas nuestras para hacer piedro, lazo, cebo, trampa en la vida de un hermano. No se llamaría entonces tropiezo, hermano, sino pecado. Pero no de él, sino de nosotros. Hermanos, tengamos mucho cuidado. Porque cuando vemos tropiezo en mi hermano, también vemos tropiezo en Jesús. O cuando vemos tropiezo en Jesús, vemos tropiezo en mi hermano. Tengamos mucho cuidado como iglesia. Debemos amarnos, cuidarnos, sustentarnos, protegernos, sostenernos. Protegernos del pecado, hermanos. Pero no ser tropiezo para que mi hermano caiga en pecado. O criticarlo, segregarlo, juzgarlo. Tengamos mucho cuidado con esto, hermano. Entonces vamos a dejar aquí, hermanos, pero creo que ya estamos dándonos respuesta a las 3 preguntas que nos hemos hecho, ¿no? ¿De dónde tiene estas cosas? Vienen del Padre. ¿Y esta sabiduría de dónde es? De lo alto, viene de los cielos. Y estos milagros que por sus manos son hechos son los milagros del Hijo de Dios. Vamos a dejar acá porque para el próximo jueves vamos a hablar de la siguiente parte del capítulo 6, versículo 5, 6, ¿verdad? Porque él dice, estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Capítulo 6, versículo 6. Vamos a ver algo de lo que Jesús le asombró en la vida de los hermanos. Vamos a dejar acá, mis queridos hermanos, y seguimos el próximo jueves con nuestro estudio bíblico. Dios les bendiga, espero lo estén escuchando en sus casas y aprendiendo tanto como yo estoy siendo edificado en la palabra por medio de estos estudios. Dios les bendiga.